Buen día a todos. Yo quería arrancar con una experiencia personal. Cuando yo empecé con el tema de redes, en el año 2000. Año 2000 no existía Google, no existía LinkedIn, no existía Facebook. Entonces, ¿y cómo llegaste al tema de redes? Y casi por casualidad llegué al tema de redes, porque una socióloga de la Universidad de Yale, que venía a hacer un doctorado en Argentina, o sea, su trabajo de campo en Argentina, una persona en común nos presenta, y cuando nos presenta, yo empiezo a escuchar lo que es sociología de redes, y me parecía una cosa súper interesante para poder aplicar en el campo organizacional, pero no sabíamos si existía, si había que inventar la rueda, ya estaba inventada, o sea, ¿qué era este campo? Entonces hicimos una búsqueda en Internet que no era Google, y cuando hicimos esa búsqueda, de esa búsqueda salió para decirles la cantidad de gente que en ese momento trabajaba redes, era una página. Nada. Se sabía quién era cada uno de los jugadores en el campo de redes. Y en esa página dijimos, bueno, a ver a quién escribimos. Todo, por supuesto, era en Estados Unidos. ¿A quién vamos a escribir? Y hicimos así, vimos un poco los perfiles y apareció una empresa, la presidenta de esta empresa era una antropóloga, doctorada de Harvard, que era mujer, y dijimos, ahí, esto también tiene que ver con redes, que uno busca lo afín, lo similar a uno. Entonces hicimos nuestro primer mail, por supuesto no nos contestaron, pasó mucho tiempo y no nos seguían contestando, hasta que un día nos contestaron, los queremos conocer. Eso fue por bastante insistencia. Y cuando nos encontramos en Nueva York, pudimos conseguir un franchising para Argentina. Después de un tiempo, les preguntamos, porque nos enteramos que no habían dado un franchising a ningún país y a ningún lugar, y les preguntamos por qué nos dieron a nosotras ese franchising. Entonces me miraron, se rieron y me dijeron, por tu insistencia. Espero que no sea solo por la insistencia, pero así fue como arrancamos con este campo de investigación, que la particularidad que tenía esta empresa es que aplicaba esta metodología de redes al campo organizacional. Ya estaba haciendo consultoría de redes en el campo organizacional. Entonces mi experiencia en este campo arranca desde el año 2000 hasta ahora. Antes de lo que serían las plataformas de redes sociales, antes de Google. Y lo que quiero decir con esto es que todas estas herramientas surgen de este campo. Mi especialidad no es específicamente las redes sociales, o sea, las trabajo, pero no es, sino el campo que dio origen a todo esto. Entonces, empezar a entender esta metodología que hay detrás, esta forma de ver el mundo que hay detrás de redes. Y esto es un poco lo que les quiero contar y transmitir. Entonces, con esto voy a arrancar. Es una presentación bastante larga, eso me caracteriza. Me acuerdo una vez que me había contratado el INTA para una consultoría, hice un proyecto regional, y cuando termina toda esta consultoría me dicen, bueno, hacenos una agenda. Entonces yo hago una agenda relativa de más o menos de 30 minutos de presentación o 50 minutos de presentación, y después de la cantidad de diapositivas que tengo, y más de 110 diapositivas, las multipliqué por un minuto, dije, no, acá no llego. Entonces llego y les digo esto y me dicen, sos como las nuestras. Así que esto es parecido. Tengo, no sé, 40 diapositivas, espero llegar a presentarles gran parte de este campo. La idea es mostrarles este campo, mostrarles lo que me parece que es lo que se viene. Y si dan tiempo, hacemos algunas preguntas. Pero más que me interesa es mostrarles esto que es un campo y me parece bastante novedoso. Un mundo hiperconectado. Hay un estudio, y ahora entro con este estudio, la revolución de lo digital, lo móvil, la tecnología y las redes sociales. IBM tiene un campo de redes dentro de IBM. Y IBM cada 4 o 5 años hace un estudio en los CEOs de las tendencias que se vienen. En el año 2012 hubo un cambio en las tendencias, y esto es lo que les voy a presentar, en el cual este estudio que abarca 1.700 del mundo, de 64 países, donde están opinando sobre los cambios que se vienen, las tendencias que se vienen, y qué creen que son lo que están esperando ellos también de sus colaboradores.
Y lo que destaco son algunas de las cosas que surgieron en este estudio, que me parece interesante como para... ¿Sí? Hola. Tengo problema con los micros. ¿Ahora se escucha? ¿Sí? ¿Qué es lo que se viene? Hola, ¿se escucha? Sí. Una de las tendencias que están planteando, como que están esperando de sus colaboradores, es la colaboración. Y redes tiene que ver con colaboración. Este va a ser un foco que voy a poner. ¿Qué significa colaboración? Que empecemos a cruzar los hilos que tenemos en las organizaciones, que empecemos, que los colaboradores tengan un empowerment para poder buscar la información donde precisan y también que empiecen a haber cruces en las organizaciones. Y un punto esencial de esto también es que la organización no se cierre hacia adentro, buscando las soluciones o diseñando hacia adentro, sino que tenga una relación muy cercana con distintos stakeholders, con clientes, con proveedores, con colegas en otras organizaciones, con pares de ellos en la competencia. Salgan de la mirada de mirar solo internamente a tener un foco de incluir el afuera dentro del diseño y de la organización. Esto es parte de lo que significa colaboración. El otro de los puntos que plantean es que por primera vez, desde el 2012 en adelante, la tecnología y las redes sociales han superado, digamos, en la lista de fuerzas que impactan en las organizaciones. ¿Qué significa esto? Significa que el cambio tecnológico está revolucionando las organizaciones y está revolucionando la forma en que colaboramos. Esto implica mayor cercanía que tenemos desde la organización con el afuera, con el cliente. El cliente está esperando que estemos ahí en el momento que necesitamos. No es solamente el dato ahora de tener una tendencia a quién es el cliente, hay que conocer ese cliente, hay que saber qué quiere ese cliente, hay que tener un conocimiento muy profundo de ese cliente. Este es el cambio que se está viniendo. Y el cambio implica también, entonces, que las redes sociales están transformando algo más. Un CEO dijo una vez, nosotros somos la generación del email y nuestros colaboradores son la generación de las redes sociales. Ellos saben más que nosotros de las redes sociales. Entonces está cambiando también quién tiene el conocimiento en las organizaciones. Estas fueron algunas de las conclusiones de este estudio, los leo muy rápido. Los CEO ven ahora la tecnología como un facilitador de la colaboración y las relaciones esenciales, que son el combustible de la creatividad y la innovación. La tecnología está reinventando las relaciones entre los empleados, socios y clientes. Se comprenden y comprometen a los clientes, consumidores y ciudadanos en un nivel más personal, precisamente cuándo, dónde y cómo ellos quieren. Está revolucionando el modo como los equipos colaboran, toman decisiones y se hace el trabajo. La movilidad ha incrementado las expectativas de los clientes, se precisa estar donde los clientes esperan que estén y las redes sociales han crecido más rápido que el conocimiento que tienen las organizaciones de cómo utilizarlas. O sea, por primera vez, ¿qué está sucediendo? Que el mismo cliente, el ciudadano, tiene, digamos, un conocimiento que las organizaciones, por su burocracia, les cuesta, están siempre como detrás, siempre están llegando tarde. Es como cuando apareció la web 3.0, digamos, o 2.0. O sea, las organizaciones estaban lentas para eso, seguían todavía con una plataforma muy estática, y en cambio los clientes ya estaban, y los ciudadanos ya estaban en una modalidad mucho más participativa y colaborativa. Vamos a empezar a ver qué es esto de la revolución de las redes sociales. Y ahora vamos a entrar a ver algunos de los mapas de redes sociales, porque redes tiene que ver también con gráficos, con mapear las relaciones. Y esto es un poco lo que voy a empezar a presentar ahora. ¿Qué están viendo acá? Esto es una red mundial de aeropuertos y rutas aéreas. Si uno ve esto, ¿llegan a ver desde ahí atrás los puntitos y las líneas? Sí. Y se ve casi indistinto, ¿no? No parece que hay un patrón, pero lo interesante de redes es que desde el año 2000 se sabe que todas las redes tienen patrones de redes, que no son azarosas,
que no es arbitrario, que tiene que hay un orden, aunque no lo vemos, que no es visible, detrás de todo este patrón de redes que vemos, hay patrones muy definidos. Y este es el primer patrón que vamos a ver ahora. Si en lugar de ver toda la red completa, la empiezo a ver por el patrón de red, va a empezar a pasar esto. Este es el primer patrón que se descubrió, que son las ciudades más conectadas. ¿Qué significa esto? Son las ciudades por las que pasan más rutas aéreas. Y este es el primer patrón que va a estar en todas las redes. Todas las redes tienen esto. ¿Qué significa esto? Los que están más conectados. Más conectados pueden ser los más consultados. Los más conectados puede ser esto, por donde pasan más rutas aéreas, por donde pasan, digamos, más tránsito. Eso es un patrón de red. Y si lo ven ahí, ya hay un patrón. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve en ese patrón? ¿Quiénes son los más conectados? El norte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver el segundo patrón de red. Estos dos patrones de redes están en todas las redes. Y ahora lo van a ver. Este es el segundo patrón de red. No son los más conectados, pero son los conectores. Y conectores significa que a través de esos aeropuertos o ciudades podemos conectar el mundo. Si estos conectores no existieran, no podríamos viajar a todo el mundo. Habría lugares que no llegaríamos. Pero estos conectores hacen que sea posible llegar a todo el mundo. Entonces tenemos dos patrones de redes. Uno, de las ciudades más conectadas. Segundo, de las ciudades conectoras. ¿Llegan a ver los puntitos de ahí atrás? ¿Sí? Aparecen otras además del norte, ¿se ve? Buenos Aires aparece también como parte de los conectores. Entonces, por Buenos Aires, si no existieran, hay rutas aéreas que no existirían. Esto es lo que está mostrando el tema de un patrón de red más conectada y más conectores. Y esto está en todos los patrones de redes, en todas las redes que conocemos. Por ejemplo, esta es una red, si tuviéramos una imagen, una fotografía de Internet, esto se vería. Los puntos muy brillantes son los más conectados. Después vamos a ir viendo que hay algunos que son puntos que no son tan brillantes, pero son conectores, permiten conectar toda la web de Internet. Un dato curioso que se sabe, dos cosas. Uno, que en el año 2000 hubo un desastre en Internet, un virus que se llamó el I Love You. Y fue un desastre, ¿por qué? Porque todavía no se conocía este patrón de red. No se sabía que había este patrón de los más conectados y los conectores. Entonces el virus atacó justamente a estos patrones, a los más conectados y conectores, y entonces se distribuyó por toda la red. Hoy los antivirus potentes que existen están justamente protegiendo esto, a los más conectados y los conectores, porque esto, cuando protegemos eso, estamos protegiendo la web. Otro dato curioso que se forma con esto, se habla de una ley que es el rico se vuelve más rico. ¿Y esto qué significa? Que las páginas más conectadas, o sea, cuando una página nueva entra en Internet, ¿qué quiere estar? Conectada a los que ya están muy conectados. Y al conectarme a los que están muy conectados, ¿qué estoy haciendo? Que los más conectados sean todavía más conectados. Y ese es el patrón que se conoce como los ricos se vuelven más ricos. Quiero estar conectado con ese que está muy conectado. Y al mismo tiempo, eso que produce que el que está muy conectado esté todavía más conectado de todos. Voy a mostrar algunas otras imágenes. Estas serían conversaciones de Twitter, donde se ve el mismo patrón de los que son los más conectados y los que son los puentes que están conectando. Y ahora quizás esto que es una sorpresa para muchos, es que toda esta metodología de redes se está aplicando al estudio de las enfermedades. Y se está empezando a ver que las enfermedades también son circuitos de redes conectadas. Entonces empieza a aplicar quiénes son los conectores y quiénes son los nodos más conectados también en las enfermedades. Entonces está empezando a investigarse la enfermedad como una red. Y esto es parte de lo que están viendo el mapa de enfermedades mundiales. Y este es otro que está mostrando cuáles son los nodos más poderosos en las enfermedades y qué enfermedades los tienen en común. Esto es cómo está cambiando la mirada. Entonces estamos viendo que redes es aplicable a cosas gigantescas como ciudades y a cosas casi invisibles como las enfermedades.
Lo novedoso es esto, que no es azaroso. Cada red tiene el mismo patrón que vimos ahí, de los más conectados y de los conectores. Y ahora vamos a empezar a ver qué significa autoridad y poder en las redes. Primero, ¿qué es una red? Una red, como nosotros los definimos con esto que estamos viendo acá, que es nodos. Ahí. Nodos, que son estos puntos y estos puntos acá. Decimos nodos y no decimos personas porque pueden ser lo que vimos antes. Pueden ser ciudades, pueden ser una proteína, puede ser una página de internet. Y cada vez que hay una línea, hay una relación. Esto en red son redes cerradas y esto es una red más abierta. Voy a hacer un ejercicio muy rápido, no lo voy a hacer como ejercicio, pero les voy a ir contando. Pero lo que quiero marcar acá, que uno de los descubrimientos de redes es que la posición en la red importa. Esto es, la posición que estamos nosotros ubicados en la red importa. Entonces, el primero sería, si hubiera un inicio de una epidemia, y todavía no se conoce en los medios de comunicación y no hay protocolo en los hospitales, no se sabe, pero hay un inicio de epidemia. Hay un lugar en la red que es el mejor para no contagiarme. Entonces, uno diría, bueno, ¿cuál sería? Estos no. La red cerrada no, porque se contagia uno y se contagian todos. Un detalle que no dije es que en las redes cerradas las relaciones son fuertes. Una descripción muy importante en redes es la fortaleza de la relación, si las relaciones son fuertes o débiles. ¿Qué significa fuerte en red? Significa que, por un lado, hay frecuencia en la comunicación. Entonces, en las relaciones fuertes la frecuencia es diaria o semanal, es muy intensa. Y por otro lado, hay lo que se llama una cercanía del vínculo. Hay conocimiento, hay confianza, hay reciprocidad. Todo eso es relación fuerte. Piensen ustedes en sus relaciones fuertes. La gente que consideran que son amigos o gente muy cercana. Eso es frecuencia y es intensidad en la relación. Entonces decimos que en las redes cerradas, en general en las redes cerradas, las relaciones son fuertes. En redes abiertas hay una combinación de relaciones fuertes y débiles. ¿Qué es relación débil? Relación débil, relación esporádica. ¿Esporádica qué significa? Contacto muy esporádico, alguna vez en el año. ¿Qué otra cosa? Intensidad de relación baja. ¿Qué significa? Baja confianza, bajo conocimiento. No conozco tanto esa relación, nunca diría que es un amigo, puedo decir que es un colega, un conocido. Eso es relación débil. Y en las redes abiertas como esta hay esa combinación de relaciones fuertes y débiles. Entonces, ¿cuál es ese punto en el cual es preferible estar para no contagiarse? Bueno, uno diría, una de las cosas es un punto periférico a la red, que esté conectado muy bajo a la red. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y buscaríamos si hay algo más, porque hay muchos puntos periféricos. Hay acá, hay acá, hay acá. Pero ¿cuál sería la clave, además de lo periférico? Que esté a más grados de separación de los nodos muy conectados. ¿Cuáles son los nodos muy conectados? Tenemos el amarillo y el verde. ¿Se ve acá? Son los nodos más conectados. Queremos estar a más grados de separación de nodos muy conectados. ¿Dónde puede ser esto? Algunos posibles. Acá. ¿Por qué? Porque tengo 1 grado, 2 grados, 3 grados, hasta los nodos muy conectados. Uno podría decir, hay periféricos, pero están muy cercanos. Digamos, tendría que buscar uno por aquí, que están a 1 grado o 2 grados. Busco uno que esté a más grados de separación. Sigo diciendo que la posición en la red importa. ¿Cuál sería la otra situación? Segunda situación. Segunda situación, me fui para acá, vuelvo para acá. Ahí. Segunda situación, oportunidad en términos de desarrollo profesional. Circula una oportunidad de desarrollo profesional que tiene que ver con mi perfil. Y hay un lugar en la red que yo me puedo enterar antes que otros de esa oportunidad. Y me dicen, ¿cómo? Y hay una posición en la red que justamente permite eso.
Y esto entonces implica que les enseñe qué significa las diferencias entre los amarillos y los verdes. Para oportunidad, la red cerrada tampoco. ¿Por qué no la red cerrada? Porque no hay ahí todos se enteran al mismo tiempo. Fluye lo mismo para todos. No me entero antes que otros, me entero igual que otros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a la red abierta. En la red abierta, oportunidad en la red abierta. Tenemos dos posiciones. En la literatura lo van a encontrar esto como degree o grado y este como betweenness o intermediación o puente. El amarillo, el grado, es autoridad en la red. Se lo conoce eso como autoridad en la red. ¿Qué significa? Significa que es la persona más consultada de todos. ¿Se acuerdan las ciudades más conectadas? Esos son los amarillos. Tienen que ver con la autoridad. Si yo les dijera, por ejemplo, en el radio pasillo, si se quieren enterar algo de lo que está circulando en la organización de ustedes, en el radio pasillo, sea la universidad o sea la organización que trabajan, hay alguien en la cual la gente va más a consultar a esa persona porque se entera, tiene más información que otros. Esa es la persona más consultada. Pero también puede ser un experto, un asesor, también puede ser cuando necesitan tomar decisiones a quién consultan, también puede ser alguien que tenga que ver con ideas nuevas, desarrollo de ideas. Cada red tiene sus autoridades y esto es autoridad en la red. Es la persona más consultada de todos. ¿Cómo se mide? Por la cantidad de consultas que le llegan a esa persona. Eso se calcula, así se calcula la autoridad en la red. Pero en general es muy local. Ahora el verde que tenemos acá. El verde no tiene tantas relaciones como tiene el amarillo. Acuérdense de las ciudades conectoras, no conectadas, conectoras. Pero lo que tiene es que conecta parte de la red. El verde se vincula con poder. El verde se vincula con la capacidad de enterarse de lo que está pasando en distintas partes de la red y se entera antes que otros. Entonces, si pensáramos en cuál es la mejor posición para enterarse antes que otros, ¿qué dirían? ¿Amarillo o verde? Verde, ¿estamos de acuerdo? Verde, la posición de puente, es el que se entera antes que otro de oportunidades. Porque los verdes lo que tienen la particularidad en las organizaciones es que circulan por muchas partes de la organización. Son los que están todo el tiempo tratando de estar en proyectos transversales, son los que no se quedan sentados en su área, sino que están circulando y caminando y enterándose de lo que está pasando en distintos lugares. Son aquellos muy curiosos que están queriendo ver qué está pasando, qué está haciendo otra gente en la organización. Y ellos, en esta forma de circular, se enteran de lo que está pasando antes que otros en la organización. Entonces, para ver esto, esta es la forma que se miden las medidas de centralidad. En el caso de los puentes o en el caso de los conectores, se calcula la cantidad de veces que un nodo o una persona está en la intermediación de otros para llegar a cualquier otro en la red. Si viéramos esto, por ejemplo, Jane no intermedia con nadie. Pero ya Aiki tiene un grado de intermediación, porque Jane, para llegar a cualquier otro, tiene que pasar por Aiki. Pero en este caso, el que tiene el más alto grado de intermediación es Heather. Y esto lo ubica en un grado de intermediación mayor que otros. Pero es un ranqueo. Todos tenemos un poco de intermediación, pero se ubica quiénes son los que están más alto. Así se calcula en las organizaciones también la autoridad y el poder informal en las organizaciones. Estas son algunas de las características de autoridad y poder. Y fíjense cómo en redes separamos lo que es autoridad y poder. Tener autoridad por ser un referente no significa tener poder o influencia. Son dos cosas diferentes. A veces lo puede tener la misma persona, muchas veces no lo tiene la misma persona. Vamos al último punto, el apoyo. Si yo dijera una tercera situación, seguimos diciendo que la posición en la red importa. Si yo dijera ahora, estoy atravesando un momento personal difícil, donde lo que busco es apoyo, sentirme acompañado, ¿cuál sería el mejor lugar en la red? Y acá probablemente todos compartan que ya no es la red abierta, sino que es la red cerrada.
porque la red cerrada por excelencia es la red de apoyo, es la red de confianza, es la red más cercana. Entonces, ¿qué conclusión tenemos hasta ahora? Que hemos visto distintas situaciones y hemos visto que va cambiando cuál es la mejor posición en la red en cada una de estas situaciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora vamos al segundo tema de redes, que no es solo que la posición en la red importa, sino que también importa el patrón de red. O sea, importa la posición, es lo primero que dijimos. Ahora importa la estructura, importa el patrón de red. Entonces vamos a ver este otro tema, ¿qué significa el patrón de red? Empezamos con las redes cerradas. Vimos redes cerradas y vimos redes abiertas. Entonces ahora vamos a ver redes cerradas. Las redes cerradas tienen su lado beneficioso y también tienen su lado que tiene más dificultad. Pensemos redes cerradas, familias, amigos, equipos de trabajo, cuando funcionan como redes cerradas. No siempre funcionan como redes cerradas, pero muchas veces funcionan como redes cerradas. ¿Cuál es el lado más beneficioso de las redes cerradas? Y son redes de apoyo, son redes de confianza, son por excelencia las redes de apoyo y las redes de confianza. Son redes que nosotros sabemos que contamos con ellos, que tienen la camiseta puesta, pero hay algo más, compartimos un mismo idioma, una forma de ver las cosas. Digo algo y el otro lo entiende, no tengo que estar explicitándole todo el tiempo lo que estoy pensando. O sea, cuento un chiste y el otro entiende el chiste. Esto es redes cerradas. Cuento una anécdota familiar que tiene que ver con las redes cerradas. Y ahora después vamos a ver la parte de dificultad de las redes cerradas. Las redes, en el año 2000-2001, mi familia atravesó una crisis económica, como muchos les habrá sucedido, y mi mamá, que no había hecho ningún emprendimiento, decide hacer un emprendimiento de esas empresas de maquillaje. Ellos en ese momento vivían en un club, en un barrio cerrado, hacía 30 años que estaban viviendo ahí, o sea que conocían a la gente hace mucho tiempo. Y entonces mi mamá va a hacer su primer evento, ¿y a quién va a invitar? ¿A quién invita? A las amigas, pero no cualquiera, las del country, ¿estamos de acuerdo? En ese evento vienen todas esas amigas y compran cantidad. Es más, mi mamá salió vendedora número 1 del país en esta empresa. Mi mamá después de esto dijo, ella es la solución, digamos, ¿sí? Y estaba así muy entusiasmada. Segundo encuentro, segundo evento, ¿a quién invita? ¿A quién invita? A las mismas amigas, ¿sí? ¿Y qué pasó esta segunda vez? ¿Compraron? Nada, porque se habían estoqueado mal. O sea, nadie fue a comprar maquillaje, fueron a ayudar. Estos son las redes cerradas, van a ayudar. Ahora, ¿era un negocio? No, no era un negocio, iban a ayudar. Entonces, ¿cuál es uno de los descubrimientos que tiene esto? Que las redes cerradas tienen recursos que se agotan. Esto es las redes cerradas, que no son las redes más indicadas para un emprendimiento. Entonces, empezamos a ver el lado de lo que ya estuvimos viendo. ¿Cuáles son las características de estas redes cerradas? La asistencia, la seguridad, el sostén, como vimos recién, confianza, reciprocidad, pertenencia, identidad, visión compartida del mundo y tener puesta la camiseta. Esto es redes cerradas. Ahora, ¿cuál es la dificultad de las redes cerradas? Y algunos de ustedes ya conocerán. Las redes cerradas, ¿qué tienen? Tienen una visión muy parcial de las cosas, porque además, al compartir una forma de ver las cosas y los problemas, pensamos los problemas y las soluciones de la misma manera. Y en las redes cerradas, ¿qué nos pasa también? Que estamos muy cerrados cuando tenemos que cooperar con otros. ¿Qué nos cuesta también? Integrar ideas nuevas. ¿Qué nos cuesta en redes cerradas? Integrar gente nueva, distinta al grupo. ¿Qué nos pasa en redes cerradas también? Que tendemos a... hay una frase en red que se dice, lazos que unen pero ciegan. Tenemos una ceguera porque vemos parcialmente las cosas desde el grupo y pensamos que como lo vemos es así. Y creemos que tenemos una verdad de las cosas que vemos. Entonces, ¿cuál es la dificultad que tienen las redes cerradas? Y son bastante tradicionales.
bastante reacias al cambio. Quieren que las cosas se mantengan siendo como son. Es cuando alguien viene con una idea nueva y les decimos, no, esto, ¿para qué cambiar? Si funciona. Esto es mentalidad de red cerrada. Otra de las cosas es cuando viene alguien que quiere desarrollar algo nuevo y le decimos, no, esto acá no va a funcionar. Esto es mentalidad de red cerrada. Entonces, ¿qué estuvimos viendo hasta ahora? Esto. Tradicionales, reacias al cambio, ¿para qué cambiar si funciona? Vemos los problemas y las soluciones de la misma manera. Tenemos una dificultad de cooperar por fuera del grupo y lazos que unen pero ciegan. Nos falta la segunda parte, ver las redes. Acuérdense que estamos diciendo ahora la estructura importa. Antes era la posición importa, ahora es la estructura importa. Entonces, redes abiertas. Por excelencia, las redes abiertas son las redes de innovación. Así como las redes cerradas por excelencia son las redes de confianza y apoyo, las redes abiertas son por excelencia las redes de innovación. ¿Qué significa acá? Significa que hay multiplicidad de visiones, de recursos, de oportunidades. No tenemos el tema del agotamiento que tenemos en las redes cerradas, sino justamente en las redes abiertas la diversidad es la clave para la innovación, la diversidad es la clave para la creatividad. Se dice, por ejemplo, los estudios que se han hecho de equipos, y se han hecho estudios, por ejemplo, de equipos creativos, equipos en organizaciones y equipos también en lo académico. Y lo que se fue viendo, equipos que fueron muy creativos en un momento, y se fue viendo la evolución de estos equipos. Si los equipos se mantienen con los mismos miembros a lo largo de mucho tiempo, esa creatividad que han tenido al inicio la van perdiendo. Todo equipo necesita tener como un equipo de gente que sí mantenga, digamos, gente que sabe trabajar junta, gente que tiene expertise en el tema, pero necesita renovar ideas, sí o sí. Necesita nuevos integrantes. Si el equipo quiere mantener el desarrollo y la innovación, no puede sostenerse a lo largo del tiempo siempre el mismo equipo. ¿Por qué? Porque terminamos siendo una red cerrada. Nos volvemos otra vez en un patrón que pensamos los problemas y las soluciones de la misma manera. Entonces, red abierta, ¿cuál es la clave? La clave es justamente la diversidad, la multiplicidad de visiones, la capacidad de ver diferente, y esto es lo que nutre la creatividad y la innovación. Voy pasando entonces estos puntos que estuvimos viendo. Ahora, ¿hay dificultad en la red abierta? Sí, la hay. Así como hay dificultad en la red cerrada, ¿hay dificultad en la red abierta? Sí. ¿Cuál es esa dificultad de la red abierta? Y varias. Doy un ejemplo como hicimos en las redes cerradas. Un ejemplo sería, escribo un mail, estoy en la organización, escribo un mail para circular en la red cerrada, con el código de la red cerrada. Entonces, hay muchas cosas supuestas y está circulando en la red cerrada, pero alguien se equivocó y adjuntó un nombre que no tendría que estar, que era de la red abierta. Y ese mail empieza a circular y termina estalla como un incendio, digamos. Un tema que era de una red cerrada, que no tenía problema, que circulaba, y de repente eso, en la red abierta, fue un incendio. ¿Por qué? Porque en la red abierta cohabitamos distintas visiones, distintas formas de ver las cosas, de entender las cosas, y no compartimos los supuestos. Entonces, no entendemos el contexto en el cual el otro escribió. Entonces, en la red abierta, ¿qué sucede? Hay distintas visiones, hay más competencia de egos, hay más competencia, hay más conflictividad, y entonces tenemos que dedicarle mucho más tiempo a la red abierta y tenemos que explicitar muchos más los supuestos desde donde estamos hablando. La red abierta tiene otra dificultad. Cuando, por ejemplo, queremos generar equipos y con una visión de una red abierta, cuando queremos, por ejemplo, diseñar algo y entonces involucramos en la mesa a gente de muchas áreas, probablemente en el inicio nos lleve mucho más tiempo la toma de decisión, hasta que podamos llegar a algo. Pero una vez que se compró la idea, la implementación es mucho más rápida, porque no tengo
Porque otra idea podría ser, empiezo con un grupo cerrado, diseño algo y después lo hago que vaya circulando dentro de las áreas que van a estar involucradas. Pero cada vez que va a circular va a volver, porque me van a objetar cosas. Si en cambio diseño desde un inicio, con la mesa, con todos aquellos que son interdependientes a esto que estoy diseñando, me va a llevar mucho más tiempo al principio la toma de decisión hasta que lleguemos a acuerdos. Pero una vez que llegamos a acuerdos, ya se compró, ya hay un compromiso. Y entonces ya es mucho más fácil la implementación. Entonces, ¿cuáles son las dificultades? Convivimos diferentes visiones del mundo, hay mayor tensión y conflictos, mayor competencia de egos y demora en decisiones. Me están marcando que hay tiempo, pero yo quiero presentarles un tema más. Por ahora lo que presenté es, ¿qué presenté? Que en redes hay una forma de ver redes. Estamos viendo que vemos estructuras, vemos patrones, vemos posiciones en la red. Pero ahora quiero ir a un tema que me parece muy interesante que tiene que ver con la organización del futuro. Esto lo aplicamos en las organizaciones. Pero el tema que voy a presentarles ahora, esta es la síntesis de esto que me lo estaba salteando y es re importante, que es así. Hay una imagen que me parece clave en esto para entender por qué le damos tanto foco al tema de la estructura. Se dice que el diamante y el carbón son idénticos químicamente. ¿Lo sabían eso? Sí, muchos sí. Ahora cuando miren el carbón, mírenlo con más cariño, digamos, ¿sí? O sea, lo único, digamos, entre el carbón, digamos, que es negro y blandito, y el diamante, que es transparente y duro, solo hay átomos de carbono. No hay nada más. Y uno podría pensar, pero ¿cómo si solo hay átomos de carbono? ¿Por qué tienen esos dos resultados tan diferentes? Porque la única clave que hace esa diferencia es cómo están conectados esos átomos de carbono, la conexión. Y si empezamos a ver esto, es la conexión es que da esas propiedades diferentes. No son los átomos que dan la propiedad diferente, es la conexión que da esas propiedades diferentes. Entonces tenemos que empezar a poner mucho foco en esa estructura. Y esa es la estructura que quiero empezar a dar. Esa es la estructura de relaciones, porque no es el átomo que hace la diferencia, sino la forma en que están conectados es la diferencia. Ahí no se ve, pero entre todos esos puntitos hay líneas que van conectando y forman distintos patrones de redes. ¿Cuántos minutos tengo para 5 minutos? ¿6 minutos? ¿7? Voy a pasar. Quiero cerrar con esto. ¿Podemos imaginar una organización donde no hay jefes, cualquiera puede disponer del presupuesto, cada individuo es responsable de planificar su propio trabajo y coordinar acciones con otros, cada individuo es responsable de adquirir los recursos necesarios para cumplir su misión, no hay promociones y las compensaciones se definen entre pares? Parece imposible, ¿no? ¿Sí? Parece de otro mundo, ¿no? No parece real. Ahora, cuando yo les cuento que esto existe, me van a decir, no, es mentira. Y cuando les digo que existe en una fábrica de tomates, me van a decir, imposible. Que no es solamente una fábrica de tomates, sino que tiene todo el proceso. Tiene el proceso del cultivo del tomate, la cosecha del tomate, el envasado del tomate, el marketing del tomate y la distribución del tomate, todo. Y eso es así, funciona así. Entonces, voy a mostrarles un video muy corto de esta organización y después hago un cierre con esto. ¿Sí? Esta es la compañía, se llama Morningstar. Es un caso también de Harvard, después por esto. El año de fundación es 1970, el fundador Chris Raffer, ingresos anuales 700 millones de dólares, para tener una idea también de qué dimensión estamos hablando, el market share 25% de la producción de tomate procesado de California, cantidad de empleados 400. Ahí está la misión. En esta misión lo que está mostrando es, primero, la importancia que ellos dan a la calidad del tomate y después
la autogestión como parte de la misión de ellos. ¿Sonido? Más fuerte. No se escucha el sonido. Sí, sí, yo lo hice, todo salió. Salió perfecto. Sí, cierro porque se colgó la presentación y se colgó el audio ahora también. ¿Qué muestra ahí? Muestra un modelo de autogestión. Lo que dice la gente que trabaja, dice, no hay jefes. Y alguien dice, no, no es que no hay jefes, somos todos jefes. Ahora, ¿cómo se logró esto? ¿Cómo se logró con esta gente? Con gente que trabaja en el tomate. ¿Cómo se logró con una complejidad que es desde el cultivo del tomate hasta la comercialización del tomate? Uno dice, ¿cuál es la clave de esto? Hay varias claves. Una de estas claves es que ellos dicen la autogestión, pero no es una autogestión individual exclusivamente, sino que todo el tiempo hay una interdependencia con los pares. Ellos tienen que construir una misión, pero una misión que implica compromisos con otros. Yo me comprometo a entregar esto en tanto tiempo, yo me comprometo a ahorro de costos, yo me comprometo frente a los otros. Y una vez que termine el año, se va viendo cuánto cumplimiento hay de aquellos que se comprometieron. Entonces, una clave tiene que ver con el compromiso, esa carta de compromiso que implica, por un lado, responsabilidad sobre mis propios resultados, pero también una responsabilidad con otros. Esta clave significa que ya salimos de los incentivos individuales exclusivos, que ya estamos poniendo como clave que yo tengo que responder no solamente a que yo cumpla mi objetivo, sino que cumpla también lo que me comprometo con los otros. Y que lo que me comprometo con los otros tiene que ver también con los resultados del otro, entre que finalmente lo que importa es el resultado de todos. Y aquí dejamos. Muchas gracias.